He trabajado una tasa de asma, antígenos ambientales como polen, polvo, alimentos, infecciones del aparato respiratorio, irritantes, químicos y fármacos. ¿Cuál era la segunda pregunta que le hice? No, solamente digo ¿Qué forma de asma? Ya, completa, porque ahí está de la mano esa pregunta. la tópica y la no tópica. Ya, o la extrínseca y intrínseca. Ya, la tópica es la que está ligada a los antígenos ambientales, porque los antígenos inmunológicos. Ya, ¿alguien ha revisado la clasificación de extrínseca y intrínseca? ¿Han encontrado? Extrínseca es todo lo que es, bueno, el extrínseca como se llama es por la sensibilidad tipo 1 mediado por la inmunoglobulina E. El intrínseca, bueno, es prácticamente engloba lo que es el atópico. Y como menciona Robin, tenemos por fármacos, por funcional y también es la tipo mixta, puede ser de ARN o bacterias, aparte de la extrínseca y intrínseca. Muy bien. Entonces, es prácticamente lo mismo, pero con otras palabras. Tal vez el NUMIS está puesto como extrínseca y extrínseca, que la extrínseca es la atópica y la intrínseca es Doctora, la intrínseca es la intrínseca es la no atópica. La extrínseca es la extrínseca es la que está desencadenada por la que no se pierde, el polen, el polvo. ¿Cuál es extrínseca y la no tópica? Es la que Intrínseca no tópica. ¿Cuál es Intrínseca el no tópica. desencadenante? Sí, está descrito, puede ser la que está por fármacos, la que está producido por es la intrínseca, agentes químicos, irritantes. ¿En cuál de los dos está relacionada la tipo 1 o en los dos? La tópica. A ver, ya han tenido una semanita para ver. ¿Qué les parece? No me digan el título de verdad. Es una muestra de pulmón la cual se encuentra con tapones mucosos. El objetivo de presentar es el más un caso de una paciente que murió con un ataque de asma agudo y severo. ¿Qué es lo que ocurre en el asma? Lo que pasa es que va a haber hipertrofia en el caso de las glándulas mucosas, que son producir más poco, que se liberan Entonces empezamos con hipertrofia de las glándulas mucosas que van a producir más moco. ¿Qué otra cosa pasa? Aparte de eso, tú misma. cambia por el desprendimiento de células epiteliales. Algo más. Exacto. Tenemos hipertrofia y contracción. Broncoespasmo. 8 horas. No, exacto. No buscamos que revierte, pero en un ataque agudo de asma hay un broncoespasmo. No solamente eso, sino que empiezan a secretar mal las glándulas mucosas, en el hipertrofia de las glándulas mucosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Se acorta el lumen, se incrementa la producción, y ¿qué ocurre? ¿Y qué desenlaza? Va a ser la muerte del paciente. La histología, ¿quién me describe eso? Ya, más. Ya. Ya, un poco de rosado, ¿qué más? ¿Qué más se produce ahí en el asma? De las glándulas mucosas, lo vemos. Y algo me llama la atención, normalmente el borde del bronquio no es angulado, no es angulante. Aquí está ondulante y esto se debe a la contracción que ha tenido el núcleo. Vamos a hacer también el infiltrado de células inflamatorias, bastante eosinófilos y de las
engrosamiento de la membrana basal. No hay un engrosamiento, sino engrosamiento de la membrana basal. Y aquí podemos ver, miren cómo las células exteriores están desenvolviendo. A ver, ¿cuál es la pregunta que hacemos? Definición de bronquitis crónica. A ver, colocar. La bronquitis crónica se define así como un proceso en el que hay tos constante acompañado de sueño durante mínimo 3 meses por 2 años consecutivos y se debe a una alimentación constante que se da muy constante. ¿Qué causa una infiltración de las células falciformes? Ya, pero ahí ya estamos viendo, ya estamos en la parte patológica. Clínicamente, entonces la definición de bronquitis crónica, ¿cuál es? Tos persistente. Al menos 3 meses. Doctora, pero que no tenga una causa. No, exacto, porque no tengo una causa. Ya ven, dejen el cigarro. Y llora. El alma te lucha. Muy bien. ¿Qué podemos observar ahí? Droga amenazado, que ya lo para que no. Para mí que los tienen amenazados. No quiere hablar. A ver, Ya, bueno, se observa un infiltrado leucocitario por debajo del epitelio respiratorio. Y lo que me llama bastante la atención, que no estoy muy seguro, es la parte central que está en la luz, que por lo que creo es la producción, es decir, la cuestión productiva de los dos, o el moco. es moco, y acá lo que les quiero enseñar es que ellos fabrican un inflamatorio linfocítico queriendo formar un folículo linfóide. ¿Qué tipo de folículo linfóide sería este? ¿Ah? No, tiene, no tiene. Primario. No tiene sentido. No tiene. Muy bien, un paciente que tiene asma, ya, un paciente que tiene asma y que constantemente está sufriendo infección, ¿qué complicación podría tener? Bronquiolitis, ¿no? Es una complicación frecuente de un paciente asmático. Y eso es lo que estamos viendo con la idea que estamos viendo también ustedes cómo el trayecto de los bronquios está dilatado, marcadamente dilatado. Eso que característicamente acá en este es y cómo tiene, conforme se va viendo normalmente en el bronquio, el diámetro, conforme se va entrando, se engrosa o se pone más pequeño, se pone más delgado. En este caso, miren, cuando tiene hasta incluso puede incrementar el diámetro del bronquio. Bronquiectasia, y en muchos casos se va hasta la superficie pleural. Puede llegar hasta la superficie pleural. Tiene que ser un poquito que está fijado normal, donde podemos ver igual, miren cómo están las bronquiectasias totalmente dilatadas, totalmente dilatadas. Y las dilataciones llegan hasta los alveolos terminales, casi como una superficie pleural. Ahora, hay una patología que está dentro de las enfermedades pulmonares restrictivas, que se le conoce como el pulmón empanario. ¿Han leído algo de eso? ¿Cómo se diferenciaría un pulmón empanario de este pulmón? Pulmonares con compromisos necesarios. Fibrosis.
El pulmón empanal tiene fibrosis. La metaplasia en los fibrosis. También está dentro de este grupo, pero la principal diferencia entre el pulmón por bronquial como es el pulmón empanal, este pulmón empanal tiene una fibrosis llamada intersticial y en el lado interior, vamos a decirlo así, de los alveolos, justamente como una consecuencia de una patología, ya vamos a verlo más adelante, del síndrome respiratorio agudo, que en una de sus fases, en las más tardías, cuando esto prosigue, llega a depositarse tractos fibrosos y es lo que va a lleva al paciente a hacer una enfermedad restrictiva, ¿ya? Y al pulmón en No, quería preguntar si el pulmón también está relacionado con su denominación radiológica. Por ejemplo, el panel de que se lleva también es justamente por la fibrosis que se produce alrededor de los espacios celulares. Claro, es que radiológicamente lo van a ver. Claro, Claro, el panel, por eso. bueno, sí, entonces es un correspondiente, no viene a dejar de superar. Muy empanada con Miren lo que podemos observar igual en un paciente que tiene infecciones a repetición. Podemos observar el bronquio también marcado en el lado, con abundancia inflamatoria y toda zona donde el epitelio está distribuido. Es exactamente lo siguiente. A ver, ¿qué quiere decirme? ¿Qué más tiene ese bronquio? También está diferente, no está inflamado. Miren acá. Histológicamente, ¿recuerdan qué es lo que tiene la bronquitis o han visto que se ve en la bronquitis? Hiperplasia, lo que es la célula. A diferencia de que el asma, ¿qué predominaba? La hipertrofia de las glándulas mucosas. Acá es hiperplasia. Y allá predomina la hiperplasia. Miren ustedes, me marca la hiperplasia de las glándulas mucosas. A ver. Ya. Contesta la pregunta primero de. A ver. De qué se diga. ¿Cuál era el sistema? A ver, ¿cuáles son las principales formas de enfisema y pueden distinguirse las unas de las otras? A ver, antes de decir las diferentes clases, mencionar que el enfisema es un aumento de lo que es el tamaño, ¿no? En los espacios aéreos, bueno, con respecto a lo que es Una dilatación. Se va a dividir en otro. Ya, un enfisema centrolocular o se le conoce también como centrocinal. Ya. Si mismo no me lo dice, va a estar afectada las partes centrales o también las partes proximales, ¿no? También tenemos lo que es el parasina, que es un que es uniforme, que va a estar desde la altura tanto de los bronquios como hasta las partes distales. También está lo que es el ácido distal, que eso mismo no me lo dice, ¿no? En las partes todo distales, ¿no? Y generalmente se dirige, ¿no? A zonas fibróticas o comunales, o cicatrización, etc. Y otro que es irregular, porque sus signos son irregulares, ¿no? Y está vinculado con deformidades. Muy bien, o sea, lo que mencionó su compañera, correcto. Principalmente se distinguen las dos primeras que ha mencionado, que es el centrolocular y el parasina. Uno de ellos se localiza principalmente hacia el lóbulo superior y otro hacia el lóbulo inferior. ¿Cuál es? El centro final se ubica en los lóbulos superiores y el membrana final en los segmentos. En los superiores, por lo general, ¿no? Pero ¿qué pasa en los estadios más avanzados? Generalmente cuando ya el enfisema es grave, suele también las partes, por ejemplo en el centro lobular, las partes distales también se van a comprometer y por eso es que se suele confundir lo que es el factor final con el centro final. Exacto. Entonces ahí está también la respuesta a la pregunta, ¿no? Si es que todas las otras siempre se puede distinguir el centro lobular y el parasina, no
tallos inferiores ya no se puede iniciar. Esta imagen. Es la película de un enfisema en el cual porque como está relatado el espacio pelar que están constituidas por paredes muy finas. Generalmente estas paredes tienden al colapso y entonces van a formar espacios que generalmente tienen que son mayores de 2 centímetros de manera como Correcto. Sí, el enfisema anuloso es cualquiera de los tipos que hemos mencionado de enfisema, pero que forme esas bolas, ¿no? Estas ampollitas en el tubo. Apellidos, Montenegro, claro. Flores Montenegro. Arriba del ring. Vale. Vides. Arriba de campo. Y sus tráfico. En el fútbol. Mire, acá ya estamos observando. Escucho en este momento, levanta la mano. Ya. Ya, pero miren, está yéndose casi hasta las partes terminales. ¿No? Se está alejando. Le debo un pan así. Hasta la superficie plana se está yendo. Ya se está inclusive alejando más de las partes más proximales. Acá, ¿qué podemos observar? ¿No tenemos un título? Es un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Una pulmonar donde vemos, miren, ¿qué se nota acá? Ya, acá vemos enfisema, ya. Y esta zona negruzca, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama el pigmento negruzco? ¿Cómo se dice? Eso es cuando están. Eso de los. Ah, ¿Cómo se llama ese pigmento negruzco? Antracón. Miren, aquí podemos ver qué es lo que pasa en el enfisema. Cómo se llegan a romper inclusive los septos que adelgazan bastante. Muy bien. Siguiente pregunta que les hice. ¿Cuáles son las causas del problema? Ya, digo, sepsis más. Ya. Ya, ¿qué más? Esas son una de las principales. ¿Qué más? Ya lo noté, ¿no? Ya. Aspiraciones, pancreatitis, el mismo shock, principalmente, ¿qué es lo que lo ocasiona? Sepsis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sepsis es la principal causa. La sepsis es la principal causa de este tipo de Doctora, y también es importante también definir qué es un síndrome de distrés respiratorio agudo. A ver, defínenos. Bueno, en el RAMIS lo habla muy así, es muy superficial, pero... Es que el diagnóstico es clínico. Exacto, hay 4 criterios según la definición que dio la Sociedad de Berlín de neumología. Que uno es que tiene que ser un paciente que tenga por máximo una semana de evolución, por eso es que su nombre es síndrome de distrés respiratorio agudo. Es el primer criterio. El segundo criterio es que después de una exámenes de imágenes, ya sea tomografía o sea radiografía, el paciente tiene que presenta opacidades bilaterales, no unilaterales, y que estas no tengan una explicación por insuficiencia cardíaca ni por
sobrecarga de líquidos ni tengan un patrón nodular. Además también la guía habla acerca de la relación PAFI, PaO2 sobre FiO2, y que debe ser, y lo clasifica leve, moderado y severo. El leve cuando el PAFI es menor de 300, el moderado de 200 o 300 y el grave cuando es menor de 100. Eso no recordaba en el estudio clínico, pero eso es parte de los criterios clínicos para poder definir un síndrome de estrés respiratorio agudo. En anatomía patológica, lo que estamos viendo ahorita, ¿cuáles son las fases del síndrome de estrés respiratorio agudo? Primero, bueno, vamos a ver que va a haber una disfunción del... histológicamente. Histológicamente. ¿Disfunción del epitelio? ¿No? Sí, histológicamente. Entonces, ¿cuál es la primera que ocurre? La exudativa, ¿no? ¿Y qué prima en esa fase en el síndrome de inflamación, ¿no? Como su nombre dice exudado, ¿no? Hay mucha inflamación y se trae inflamatorio. Antes de pasar a la imagen, vamos a aquí vemos que este es un pulmón con síndrome de estrés respiratorio agudo. ¿Qué es lo que denota este pulmón? Que la superficie del bote está como abombada, es porque tiene abundante líquido, justamente por la respuesta inflamatoria de la primera fase del síndrome de estrés respiratorio agudo. ¿Dentro de cuántos días se considera que está en la primera fase? 5 a 7 días. 5 o 7 días estamos en la primera fase, en la fase exudativa. ¿Qué es lo que prima acá? Es un grado inflamatorio, ¿no? Si la inflamación se escasa, y esta fase sería la proliferativa, donde empieza el depósito de fibroblastos, ¿no? Y empieza a producirse colágeno. Si es que esto continúa, se dice que para poder entrar a esta fase obviamente tiene que pasar los primeros 5 a 7 días. Pero de esto continuar, sigue pasando, sigue habiendo depósito de fibrosis. Y eso ya conlleva al paciente. Muchas veces puede regresionar, queda un mínimo de fibrosis o quedarse en la exudativa y regresionar. Pero en otros casos esto sigue proliferando. Y al seguir proliferando tenemos más depósito de fibrosis. Esa fibrosis cuando ya se logra depositar, eso ya no va a desaparecer. Eso va a crear la imagen del panal, del pulmón panal que está dentro de ya deja de ser una EPOC, ya no es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dejó de ser el síndrome de estrés respiratorio agudo y pasó a una enfermedad pulmonar restrictiva. Que es lo que vemos también, este es el famoso panal de pulmón. Si notan ustedes, el color blanquecino es lo que nos hace notar la presencia de abundante fibrosis. Es lo que caracteriza para poderlo diferenciar del anterior que vimos. Ya sabemos que fisiológicamente, inclusive se puede todavía infiltrado inflamatorio marcado y escasos tractocirrosis. Ustedes ven acá, dicen, pero acá no veo casi nada de fibrosis. Pero ustedes ven acá, miren este centro, delgado, centro pulmonar. ¿Y qué pasó con esto? Visiblemente engrosado, Esto es una enfermedad pulmonar restrictiva. Igual acá, centro delgado, y esta es una de las características que no siempre logra depositarse en todos los centros, porque podemos ver centros que son delgados y centros que son amplios. Y aquí observamos entre ustedes la fibrosis marcada en estos amplios. ¿Todavía no te preocupas? ¿Vale? No sé. ¿Cuál? Con la perforación. No sé. Tendría que verse acá, acá sí,